¿Qué tal, mis queridos amigos? Saludos nuevamente acá en el 2021. La hemos pasado muy bien. Este tiempo ha servido para nosotros replantearnos algunos asuntos, pero vamos hacia adelante porque este año, que es el primero de esta década, para nosotros va a ser muy importante y va a ser una gran plataforma para lo que queremos alcanzar a largo plazo. Bienvenidos nuevamente, les digo, a nuestra plataforma de Genesaret TV y Arnoldo Linares a través de estos canales de YouTube. Hoy, comenzando nuevamente en este domingo nuestra fuerza en el Señor para darle lo mejor, no solo a ustedes, sino a Dios darle toda la gloria, a Jesús, Cordero de Gloria. Así que preparémonos para adorar al Señor. Tome a su familia, únase a su familia en estos momentos de tanta distancia social. Acérquese a su familia y adore al Señor con todo su corazón. Que no es de ti, el velo deshaz para solo a ti mirar. Arranca de raíz lo que no es de ti. Para solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia.
Agradecemos a Dios que nos permite alabar de manera virtual, pudiendo llegar hasta su trono de gracia para alcanzar misericordia en el oportuno socorro. Ahora, mientras escuchamos la palabra, te invito a interactuar en el chat, porque allí tú vas dejando tu vivencia que nos ayudan a edificarnos mutuamente. También saldrá un cintillo azul donde está toda la notificación para que puedas diezmar, ofrendar o dar tu aporte a este ministerio si te gusta lo que estás viendo. Listos entonces para recibir la palabra del Señor, atentos a su voz por parte de mi esposo, el apóstol Arnoldo Linares. Hoy retomamos nuestra serie Yo Soy. Hoy el tema va a ser Así dirás. Es una expresión de Dios hacia Moisés en el Éxodo capítulo 3. Específicamente el versículo 14 de este capítulo dice así: y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. En este episodio de Éxodo 3 es un encuentro entre Dios y Moisés. Es un encuentro y un diálogo que tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Le enseña al pueblo de Israel en este tiempo y nos enseña a nosotros como el cuerpo de Cristo. En este episodio se encierra una gran riqueza de contenido que revela el permanente interés y cuidado del Señor desde los patriarcas, trayéndoles su revelación completa y su compromiso total y eterno con los que ama. Su revelación completa y su compromiso total y eterno es maravilloso. Es de su propia naturaleza. Dios es amor y todo compromiso que Él haga con los que ama siempre lo va a cumplir. El Eterno es el Dios de la justicia y de la libertad, hablando precisamente de Éxodo capítulo 3, que nos trae la liberación o los primeros pasos de emancipación de nuestro pueblo Israel de las manos de Faraón, rey de Egipto. ¿Ok? Entonces el Eterno es el Dios de la justicia y de la libertad, quien además, escuche esto, se lo juega todo a favor de la vida y de la liberación de su pueblo. Moisés, como interlocutor del yo soy, a pesar de sus limitaciones con el habla, fue uno, por no decir el único, de los instrumentos más efectivos e influyentes para la liberación del pueblo israelita de manos de Faraón. Dios le hablaba, interesante esto, Dios le hablaba y él comunicaba, entre paréntesis, reproducía textualmente las palabras del Señor, siendo consciente de la grandeza de Dios, de sus mensajes y, sin un pronunciamiento respaldado por las palabras de uso profético, así dice el Señor, en obediencia, convencía a sus receptores de que lo comunicado provenía directamente de la boca del Altísimo. Esta manera de actuar nos ejemplifica y nos mueve a preguntar en cuán apercibidos estamos del rol que cubrimos cuando comunicamos una palabra de Dios para su pueblo. El oído debe estar presto para escuchar la voz del Creador para luego decir, escuchar atentamente para luego decir. Ya no se trata solo de escuchar, ahora es el hablar, el comunicar, el proclamar, el persuadir o profetizar. Así dirás, sí, así se llama la conferencia. Pero así dirás es más que el título de una conferencia. Es el llamado responsable a poseer la certeza, la confianza y la humildad con toda seguridad de que quien habló fue la boca del Eterno. No era simplemente la voz del que clama en el desierto. No es la voz de Moisés. El instrumento es Moisés, pero a través de Moisés
hablaba Dios directamente. ¿Cuántos de nosotros sabemos que en realidad cuando hablamos, predicamos, enseñamos o transmitimos algo de la palabra de Dios, no son nuestras palabras, sino que son las palabras de Dios? Eso necesitamos tenerlo muy en cuenta. De modo entonces que la libertad, hablando del éxodo y toda la preparación para la liberación, va precedida, escuche esto muy bien, y garantizada con una palabra directamente del cielo, manifestada de tres maneras: con un plan maestro, número 2, con una reunión sin precedente, y número 3, por la genuina voluntad del Eterno. Allí hablaremos entonces del pasaje, tomaremos algunos versículos del pasaje donde reflejamos lo que tenía que transmitir Moisés, dándole hincapié: así dirás. La primera parte dice: además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Éxodo 3:15. Aquí podemos ver que Dios se presenta a sí mismo repetidamente. Allí en el Éxodo, en Éxodo 3, se repite en el versículo 6, en el versículo 13, en el versículo 15 y en el versículo 16. Y si pasamos al capítulo 4, lo encontramos en el versículo 5. Y repetidamente Dios mismo se presenta. Una cosa es presentar a Dios y otra cosa es que Dios se presente a sí mismo. Y eso nos tiene que generar a nosotros confianza. El que Dios se acerque y Él mismo nos diga que Él es el Dios de las generaciones. Y como quiere decir aquí, como Él se presenta delante de Moisés como el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, con quienes, preste atención, había hecho un pacto eterno. Entonces vemos que Dios tiene un plan maestro para la humanidad y su pueblo, Israel, en ese caso contextual, y su pueblo, que es la iglesia, en este caso, que somos nosotros, tenemos o jugamos un rol crucial en este plan maestro. Desde la perspectiva divina, entre paréntesis infinita, cada suceso que ocurre es parte de un plan maestro y, al fin de cuentas, es para bien. La palabra que sale de la boca de Dios es para siempre. Los evangelios sinópticos reconocieron la gran trascendencia de las palabras de Jesús cuando afirmó: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo afirmó Jesús, lo afirmó el Verbo divino, lo afirmó la misma palabra, el Logos, que son palabras cuya fuente es la boca del Altísimo. Por otro lado, la naturaleza del Verbo es eterna. La naturaleza de la palabra, la naturaleza del Verbo en sí es eterna. Por tanto, escuche esto. Y esto le traerá a usted tranquilidad, le traerá paz, le despertará a una gran confianza en medio de cualquier conflicto. Entonces, las promesas, pactos, compromisos e instrucciones del Altísimo mantienen su vigencia para siempre. En aquel momento que salió la palabra de Dios, de la boca de Dios a través de su instrumento Moisés, esa palabra que fue tan efectiva porque llegaron a su fin, que fue la liberación del pueblo de Israel, esas palabras están vigentes todavía. Cielo pasará, tierra pasará, pasará el tiempo, pero la palabra eterna nunca pasará y siempre estará vigente y nosotros tenemos que tomarla, hacerla nuestra. ¿Ok? Dice el profeta Ezequiel para los momentos del gran cautiverio del pueblo de Israel, ese deterioro de la autoestima, ese deterioro de la nación, ese gran problema
de estar bajo otro yugo, que era el yugo de Babilonia, de los persas y de los medas. Allí mismo el profeta, en medio del caos, en medio de la opresión, en medio de las cadenas, el profeta Ezequiel lleva una palabra. En el capítulo 39, versículos 7 y 8, dice así, hablando de la eternidad de Dios, de la eternidad de su palabra, del compromiso serio y la vigencia que tienen sus palabras. Dice, mi santo nombre daré a conocer en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo de Israel. He aquí que viene y se cumplirá la palabra, declara el Señor Dios. Este es el día del cual he hablado. Si Dios lo ha hablado, así va a ser. Si Dios ha hablado, así es. Lo habló en medio de un pueblo cautivo allí con Faraón en Egipto, y ahora lo está hablando con su misma palabra, con su misma promesa, con su mismo compromiso, con su mismo pacto, con su misma responsabilidad, con una naturaleza inmutable donde sus palabras no cambian y no se mudan. Son las mismas palabras que hasta hoy están vigentes para todos nosotros en cualquier país del mundo, especialmente en Venezuela, Estados Unidos. Les hablé entonces de un plan maestro. Ahora, una reunión sin precedente. Dios mismo se reunirá con ellos. Y dice así, en el capítulo 3, versículos 16 al 18 del Éxodo, dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de vuestro Padre, el Dios de Abraham, y aquí repite otra vez, el Dios de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, le dice Dios a Moisés, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios al Señor nuestro Dios. La condición en la que se encontraba el pueblo, deteriorada, sin esperanza, a lo mejor algunos asimilados, donde veían que no había vuelta atrás, donde se acabó la esperanza, se acabaron las soluciones, donde no veían la luz al final del túnel. Allí, en esas mismas condiciones, el Señor se encuentra con el pueblo. ¿Por qué? Porque la condición en la que se encontraba el pueblo jamás será una limitante para él. Dice, en verdad os he visitado. ¿A quiénes visitó? A aquellos que estaban por el suelo, aquellos que estaban caídos, aquellos que estaban deprimidos, aquellos que ya no veían otra manera de vivir y que se estaban acostumbrando a vivir como esclavos. El Señor los ha visitado, dice el mismo Señor, en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto y he dicho, y ahí va la palabra del Señor. Entonces se trata de un Dios que se interesa por la situación del débil y marginado sin él perder su trascendencia. A Dios no se le quitó nada cuando Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. Él no perdió absolutamente nada. Al contrario, vino a hacer una labor que le satisfacía, porque dice Juan que lo que motivó a Dios para inmiscuirse en los problemas humanos, de mezclarse dentro de los mismos problemas y de los hombres problemáticos, fue su amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, se trata de un Dios que se interesa por la situación del débil, del deprimido, del que está acosado, del que está oprimido, del que está caído y marginado sin perder él su trascendencia. La referencia esta que dice acá
en verdad os he visitado bajo las condiciones donde están, la referencia engrandece la naturaleza del Señor. Entonces no se trata cuán débil o cruel sea el hombre, lo cual hace que determine humanamente un caos. No se trata de eso, aunque la opinión humana sea no hay caos y esto no se arregla. Dios no se va a interesar en nosotros porque como Dios es un Dios tan santo, no se va a involucrar entre nosotros. Aquí, cuando Dios visita al pueblo de Israel bajo las condiciones y la problemática que tenía, no se trata del hombre en sí, se trata del honor del eterno Dios de guardar y proteger lo que tanto ama. Y sobre todo, guardar y cuidar su compromiso de salvar al hombre, de salvar a su pueblo y de liberarlo. Si para los ancianos de Israel fue una sorpresa la visitación, pues todo lo daban por perdido. Para Dios no. Para Dios no fue imposible. Para Dios no fue una sorpresa. Para Dios no fue una improvisación. No fue que Dios amaneció más inspirado un día y dijo voy a visitar a mi pueblo. No. Dios no trabaja con estas emociones nuestras humanas que trabajan simplemente por inspiración, por sentimiento, por reacción. Dios trabaja bajo los criterios serios de su palabra. Dios no miente, Dios no cambia, Dios es inmutable y su palabra va a permanecer para siempre y siempre va a trabajar a favor de aquellos que Él ama. ¿Por qué? Porque en los momentos de mayor aflicción y dolor, oigan esto, Dios mismo visitó a Ana. En los momentos de mayor aflicción la recompensó y dice el primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 21 y el Señor visitó a Ana. Y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el niño Samuel crecía delante del Señor. ¿Usted recuerda la escritura? De tanto que sufrió Ana, tanto de improperios, de burla, de señalamiento, de estigma, de dolor, de pérdida, de separación, inclusive sentimental, por el golpe sentimental que le daba a su esposo al estar con las demás mujeres y preferirlas a aquellas mujeres, y aquellas mujeres le daban hijos, pero ella no daba hijos, ella no fructificaba, y Dios en medio de esa condición, en medio de su aflicción y su dolor, yo no sé cuál es tu aflicción y tu dolor en este momento, al igual que estaba Israel afligido, quebrantado, sin posibilidades alguna. Yo quiero decir en esta mañana que el Señor te va a visitar. Te va a visitar en medio de tu condición. No sé si tu condición es pecaminosa. No creo que Dios esté tan interesado en dejarte a un lado porque eres pecadora, porque al igual todos pecamos todos los días. Pero Dios te va a visitar. Y no solamente te va a visitar y te va a hacer concebir, sino que simple y llanamente de allí te sumará más, te multiplicará. Porque Samuel, hijo de Ana, el primer hijo, el hijo que vino del sufrimiento, pero que trajo una gran bendición para su vida, ella lo entregó al servicio del Señor y Dios le recompensó, dice, con 3 hijos y 2 hijas más. En este preciso momento, entonces tú necesitas escuchar la voz del Señor que dice, escucha ahora la voz del Señor, no la voz de Arnoldo. De algo estoy seguro que a través de mí te está hablando Dios. A través de mí Dios está hablando para ti y para todo aquel que escuche esta palabra. En este preciso momento necesita, detente y escucha la voz del Señor que dice, he dicho, yo sacaré de la aflicción. Yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del jebuseo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del heveo, a una tierra que fluye leche y miel. Se acercó tu liberación, se acercó el rompimiento de tus cadenas, porque hoy el Señor te está hablando y solo basta escuchar una palabra liberadora de parte del Señor. Y aquí que esto nos lleva al tercer punto. De estas maneras, cómo se manifiesta el Señor a través de Moisés y cómo se revela la palabra que sale de la boca de Dios. Aquí se revela la genuina voluntad del Señor. Yo hablé, yo daré. Yo hablé, yo hago. Yo hablé, yo actúo. Porque no es como nosotros, puro bla, bla, bla.
pudo hablar y tremendo discurso y tremenda palabra y tremenda enseñanza y tremenda reflexión y tremenda exhortación, pero del dicho al hecho falta mucho trecho y no es como lo hace Dios. Dios habla, Dios hace. Dios habla, Dios dará. Dios habla, Dios cumple. Tercer punto entonces así dirás. Nos toca a nosotros ser esos instrumentos para comunicar lo que Dios dice, que nada nos detenga, que nada nos frene, ninguna circunstancia nos detenga para decir lo que Dios dice. Y Dios cumple. No tengamos vergüenza, no tengamos pena. Cuando Dios habla, de verdad que cumple. Así dirás, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. De modo entonces que la libertad viene con claros objetivos. Estos objetivos están claros. El Señor no va a libertar para soltarte en un espacio sin límites, sin restricciones, sin instrucciones. Te va a soltar a la deriva. El Señor no te va a soltar ni te va a liberar para la deriva. No, la liberación tiene que venir con objetivos claros. Y aquí estaban los objetivos claros de que el por qué el Señor liberaba a su pueblo de Egipto. En ese momento, objetivo inmediato. Dice, y ellos escucharán tu voz, le está diciendo Dios a Moisés. Y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues permite que vayamos 3 días de camino al desierto. Aquí está, para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Siempre habrá un para. Dios habló, Dios dio. Dios habló, Dios actuó. Pero Dios habló y actúa para que nosotros cumplamos sus objetivos. Y los objetivos están claros. Celebrar a Dios. Celebrar a Dios. Adorar a Dios. Agradecer a Dios y vivir conforme a lo que Dios tiene establecido. Por otro lado, hay libertad. Libertad con manos llenas. Libertad para seguir viviendo en las mismas condiciones trae mucha frustración. Y libertad que no nos lleve a un objetivo claro nos trae confusión. De modo que ahora dice el Señor que irán, dice, y yo daré a este pueblo gracia. Aquí está la aplicación de la gracia como un instrumento de conquista. No simplemente favor no merecido. La gracia como instrumento de conquista. Al hablar, con nuestro ejemplo también vamos a hallar gracia y Dios nos va a sorprender de manera sobrenatural, porque le va a conquistar el corazón a la gente. No es que Dios nos haya conquistado a nosotros a través de su gracia, sino que esa gracia está en nosotros para nosotros conquistar a otros. Dice, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, supuestamente sus enemigos, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Entonces, mis amados hermanos, para cerrar, volvemos a los puntos iniciales de esta palabra, así dirás. Entonces, estas palabras que vienen de la boca de Dios, directamente de la boca de Dios, y que reconocemos que vienen de la boca de Dios, se manifiesta de 3 maneras. Un plan maestro. Dios siempre va a tener el plan. ¿Y sabe a quién va a favorecer en el plan? A ti. ¿Y sabe quién se tiene que llevar la gloria? Él. Por otro lado, Él va a buscar la manera de que puedas influir corporativamente, de que tus palabras no vuelvan vacías como es la palabra de Él. Y te va a buscar a las personas claves, al grupo clave, a los seguidores claves, a los seguidores leales, a los que comparten tu mismo pensamiento. En este caso buscaron a los ancianos de Israel, gente de autoridad, gente de señorío, gente de respeto. Se unieron a Moisés para ir delante de Faraón. Por eso podemos decir que de otra manera es una reunión sin precedente. Los ancianos, con todo lo que pudieron ver en el destrozo de esa nación y de ese pueblo, se unieron a Moisés con la esperanza de que esa palabra cambiara todo. Y Dios los visitó. Dios estuvo con ellos.
Dios se relacionó directamente en esa reunión. No solo estaba Moisés y los ancianos, sino que estaba Dios a través de su palabra. Y en tercer lugar, otra de las maneras manifestadas es que Dios manifiesta su genuina voluntad, dándole gracia al pueblo para liberarlo y no solo sacarlos. No es que Dios los sacó, no. Dios no solo los libertó y hubo una gran emancipación, sino que los libertó con un objetivo claro: ir a adorarle, servirle a Él, como es el llamado a nosotros, la iglesia de Cristo, siempre sacrificar alabanza al Señor de labios, sacrificios de labios que levanten el nombre del Señor. La voluntad genuina del Señor sí es la liberación. Y es la liberación con un objetivo: y sacarnos con las manos llenas para convertirnos en los grandes emprendedores y en los grandes ejemplos de todas las naciones. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Nos despedimos con mucho cariño, con un abrazo virtual. Eso sí, invitándote para el próximo domingo, 10 de la mañana, hora de Miami, para que podamos juntos escuchar la palabra de Dios. Suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y por favor, síguenos en todas nuestras redes.